Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más información. Rusia realizó ataques a una base militar cerca de la frontera con Polonia, donde dijo haber matado a mercenarios extranjeros. Rusia amplía sus objetivos militares en Ucrania. Las tropas rusas atacaron el domingo la base militar de Yavoriv a unos 40 kilómetros al noroeste de Leópolis, destino de miles de desplazados internos y ubicada a unos 20 kilómetros de la frontera con Polonia, miembro de la OTAN. En los últimos años, esas instalaciones acogieron ejercicios con instructores extranjeros. El gobierno local informó que los bombardeos dejaron más de 30 muertos y 130 heridos, mientras que Rusia reportó haber eliminado a 180 mercenarios extranjeros y una gran cantidad de armas. Como a las 6:25 de la mañana escuchamos las explosiones, juntamos cosas personales y salimos de casa. Fueron unas 8 explosiones. Más al sur, en el estratégico puerto de Mariupol, en el mar de Azov, los habitantes enfrentan un asedio desde hace 13 días, sin que la ayuda humanitaria haya podido llegar. El alcalde de la ciudad informó que más de 2.100 personas han muerto en los ataques rusos, mientras que el presidente Volodymyr Zelensky dijo que un convoy con ayuda iba de camino, tras haber permanecido bloqueado por más de 5 horas en un control ruso el sábado. En Irpin, un suburbio del noroeste de Kiev, murió el periodista estadounidense Brent Renaud, y resultaron heridos otro reportero y un civil ucraniano. En tanto, las fuerzas rusas secuestraron al alcalde de Dnipro-Rudne, en la región de Zaporilla, 2 días después de que otro edil fuera raptado. Más de 2.700.000 personas han huido de Ucrania desde que estalló la guerra, a las que se suman unos 2 millones de desplazados internos, según cifras del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. Las negociaciones entre Rusia y Ucrania continuarán el lunes por videoconferencia, tras conversaciones entre ambas partes en Bielorrusia que se han centrado principalmente en cuestiones humanitarias, como la apertura de corredores para la evacuación de civiles. Le damos la bienvenida a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante, te escuchamos, por favor. Muy buenos días, Cecilia, audiencia de Señal Global. Mira, rápidamente, es de cuño común que cuando un huracán pasa sobre una ciudad, durante varias horas no se tiene ninguna información respecto a los daños que se están sufriendo por la simple y sencilla razón de que quedan interrumpidas las comunicaciones. Mira, algo parecido pasa en un teatro de guerra en donde en los lugares más disputados en el frente de guerra, obviamente que es más difícil sacar información fidedigna. Mira, reconstruyendo lo que se ha estado publicando en medios occidentales, la mejor nota que encontramos fue la que acaba de pasar, puesto que da una síntesis bastante atinada respecto a cuáles son los frentes de batalla más importantes en este momento. Mira, hay que actualizar un poco la foto de lo que está pasando en el sureste, en la ciudad costera sobre el mar de Azov de Mariupol, puesto que ahí ya se abrió un corredor humanitario permanente para evacuar a los civiles. Ya las fuerzas armadas de la Federación Rusa y de la República Independiente de Donetsk lograron penetrar en la ciudad y controlan actualmente aproximadamente la mitad de la ciudad y siguen presionando para avanzar. Esto, aunque parece un punto perdido en un océano de información, es importantísimo puesto que es ahí donde se está poniendo en práctica lo que se podría llamar la política general de Rusia en esta intervención en Ucrania. Básicamente, que a las fuerzas armadas ucranianas se les permite rendirse frente al avance ruso, mientras que al batallón Azov de los neonazis no se les permite rendirse. En otras palabras, son considerados partisanos o mercenarios que no están sujetos a la Convención de Ginebra y pueden ser ejecutados sumariamente en donde se les encuentre. Esto es importante en Mariupol, pero se extiende como política general al resto del territorio ucraniano. Es por eso que es tan importante lo que sucedió en la ciudad de Zavoriva, cerca de Polonia, puesto que ahí era un punto de reclutamiento y de entrenamiento de voluntarios o mercenarios que venían del occidente para organizarse ahí e irse al frente de combate en Kiev, que se encuentra aproximadamente a 4 horas por autobús. Básicamente lo que hizo Rusia fue atacar
en la madrugada con 8 misiles calibre de alta precisión y básicamente dejaron fuera de combate a este campo de entrenamiento y de concentración de fuerzas de mercenarios. Esto resulta muy importante porque efectivamente en los demás frentes de combate a los combatientes que se toma presos ucranianos se les otorga el derecho de ser respetados bajo las convenciones de guerra de Ginebra. Sin embargo, a aquellos voluntarios que vienen de Occidente, simple y sencillamente se les elimina. Esto es muy importante en el aspecto general de lo que está pasando en terreno. Por otro lado, es muy importante señalar que por más que buscamos en agencias informativas de Occidente, no se da cuenta de cuáles son las posiciones en las que se están negociando entre Rusia y Ucrania. Básicamente Rusia viene con la misma demanda desde que inició la intervención en Ucrania, que es la siguiente: mantener a Ucrania neutral, esto es, no afiliarse a la OTAN, 1, y 2, el reconocimiento de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk. Esta es toda la, son 3 puntos muy sencillos del pliego petitorio ruso y son los 3 puntos en los que, por supuesto, desde el principio está atorada dicha negociación, puesto que Ucrania no lo quiere conceder. Nótese, son básicamente los 3 mismos puntos que se negociaron con los acuerdos de Minsk en el 2015 y que Volodymyr Zelensky se comprometió a cumplir como promesa de campaña cuando fue electo. En otras palabras, estamos atorados en una máquina del tiempo estática en donde lo que se negoció desde el 2015 no se ha logrado implementar y ahora se ha convertido en una guerra grande. Otro aspecto importantísimo a mencionar, Cecilia, es de que en este momento lo que Estados Unidos está implementando es básicamente lo mismo que hizo con Cuba, un bloqueo total de la economía rusa. Obviamente que bloquear la economía cubana, una isla de 16 millones de habitantes, es una cosa totalmente distinta a la de bloquear totalmente a la economía rusa, que es, digamos, un engrane mayor del comercio internacional de las energías, de los fertilizantes y de los granos. En otras palabras, Estados Unidos está llevando a cabo lo que se podría llamar una guerra total en contra de Rusia en el plano económico. Sin embargo, también hay que poner énfasis en que Joe Biden en sus últimas declaraciones ha dicho que al mandar 12,000 soldados a Estonia y a Lituania y a Polonia, está señalizando que no permitirá ni tolerará que se viole a los territorios de la OTAN más que 1 centímetro o 1 pulgada. En otras palabras, está señalizando que básicamente lo que Estados Unidos quiere que la opinión pública crea es que Rusia está atacando a la OTAN o que pretende en algún momento extender la guerra a la OTAN, cosa que no se ha visto en los hechos en ningún momento en los últimos 19 días de combate. Sin embargo, hay que recordar que la voluntad de entrar en una guerra mayor por parte de Estados Unidos simplemente puede señalizarse a través de lo que se podría llamar un autoataque en territorio polaco o en territorio rumano, en donde con una simple explosión en un depósito de lo que a uno se le ocurra, se podría señalizar que comenzó un conflicto mayor entre la OTAN y Rusia. Así las cosas, yo siento que en este día 19 estamos en una guerra de desgaste, lo que se llama atrición, en donde el desgaste mayor que está sufriendo el ejército ucraniano es simplemente restaurado por parte de los pertrechos que vienen de la OTAN, de los países de Europa Occidental. A estas alturas, día 19, los puntos importantes a revisar son precisamente Mariupol y el frente un poquito más al norte, enfrente de Donetsk, en donde siguen estacionadas aproximadamente 50,000 tropas ucranianas, en donde básicamente lo que tenemos es el fiel de la balanza en cuanto a cómo va a tener éxito o se va a declarar un fracaso mayor en la ofensiva rusa a lo largo de esta semana.
Carlos, 19 días de guerra y lo único que hemos visto de estas negociaciones, como comentabas, pues los avances en cuanto a los corredores humanitarios, sin embargo, no nos dan más información al respecto. Es muy importante recordar que estamos en una guerra total por parte de Estados Unidos en lo económico, pero también en lo propagandístico. Va a ser muy difícil encontrar información fidedigna de primera mano en los medios occidentales, puesto que simplemente se dedican a resaltar lo que puede resultar beneficioso para ellos. Mira, un ejemplo, no encontramos para el día de hoy nota informativa respecto a lo que pasó en las Naciones Unidas, respecto a la denuncia de Rusia de que Estados Unidos mantenía por lo menos 23 laboratorios de investigación biológica para utilización militar. De eso no se sabe nada. Del encuentro de China y Estados Unidos, en donde China le reclama a Estados Unidos precisamente que no hay información fidedigna ni una confesión de parte de Estados Unidos respecto a lo que está pasando en esos laboratorios, de eso tampoco encontramos información. Respecto al ataque de los 8 misiles calibres sobre las instalaciones donde se concentraban los mercenarios, también hay muy poca información. En otras palabras, en este momento estamos en lo que se podría llamar una guerra de bloqueo informativo total y pues sí, efectivamente va a ser muy difícil discernir lo que es cierto, lo que es falso y sobre todo lo que está amplificado para mover sentimentalmente a la opinión pública. Carlos, referente a qué zonas de Ucrania tienen actualmente o en qué zonas de Ucrania se encuentra actualmente este batallón Azov, que son estos mercenarios que nos hablabas. La parte más importante del batallón Azov, le hace los neonazis, se encuentra precisamente ahorita sitiada y ya básicamente a punto de ser extinguida en la ciudad de Mariupol, al sureste, y enfrente de la ciudad de Donetsk, concentrados en una población que se llama Avdiivka. Esta población ha sido fortificada y atrincherada a lo largo de los últimos 8 años y es ahí donde se encuentra el punto neurálgico de la ofensiva en el este, mientras que por otro lado el rodeo de la ciudad de Kharkov todavía no ha terminado y tampoco se ha terminado de sitiar totalmente a la ciudad de Kiev. Esos son los 3 puntos más importantes. Sin embargo, estamos en una guerra de atrición y después de 19 días, obviamente, que hay un desgaste importante en los pertrechos y en el aprovisionamiento de parte de Ucrania. Esta semana va a ser muy importante revisarla respecto a qué pasa en el sureste y qué pasa en el frente al noroeste de Kiev, que es Irpin. ¿Y sigue habiendo invasión, sigue habiendo ataques contra los prorrusos en Donetsk por parte de estas fuerzas? Sí, mira, el día de hoy, hace unas pocas horas, los ucranianos dispararon un misil estratégico Toshka, esto es con una cabeza de aproximadamente 600 kilos directamente sobre la ciudad de Donetsk, matando a 23 civiles. Tenía municiones de las que se llaman de granizo, en donde al abrirse el contenedor se distribuyen municiones menores precisamente en contra de objetivos no blindados. Fue un, vamos a llamarle un crimen de guerra, sin embargo, este no será publicado en Occidente. Y hay que ser muy claros, no son las fuerzas ucranianas, sino este batallón Azov, estos mercenarios. Efectivamente, el punto de Avdiivka está totalmente controlado por el batallón Azov. La composición es mayoritariamente de neonazis en el este. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Nos vemos el viernes.